Ahora, en el capítulo 19, tenemos un incidente que nos revela que Dios tiene sentido del humor. Pero también nos muestra que David es un hombre que es un poco exaltado. Él reacciona como todos nosotros los seres humanos. Y aquí tenemos un incidente en el cual Dios muestra que David estaba muy equivocado. Sin embargo, es algo muy interesante. También muestra que David tenía un corazón magnánimo. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 19 del primer libro de Crónicas. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Ahora, Amón era un enemigo de Israel. David no quería tener guerras. David había adoptado una posición defensiva, y como ya hemos visto, él había adoptado esa posición durante gran parte de su vida. Y el hombre de Dios, amigo oyente, se encontrará muchas veces en esa posición defensiva. Notará usted que cuando nos ponemos la armadura de Dios, lo hacemos con un propósito. ¿Es acaso con el propósito de marchar? No, amigo oyente, lo hacemos para defendernos, y eso es de suma importancia. La tragedia de esta hora, amigo oyente, es que el pueblo de Dios no toma su posición. Ahora David tenía estos enemigos, pero él quería ser un amigo de ellos. Quería ser amigo de los hijos de Amón. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando murió Naas el rey y reinó en su lugar su hijo? Demos paso a la primera parte del versículo 2. Y dijo David, manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Si usted repasa un poco la historia de David, recordará que cuando él tuvo que cruzar al otro lado, Amón había sido bueno con él. Leamos ahora la segunda parte del versículo 2. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, ahora preste atención a lo que sucedió aquí en el versículo 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, ¿a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Podemos apreciar aquí la acusación que estos hombres jóvenes aparentemente que rodeaban al rey, hicieron contra los enviados de David. Ellos decían, David no es tu amigo. Él no era amigo de tu padre. Estos hombres son espías. ¿Y qué fue lo que hizo el rey entonces? Leamos el versículo 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó. Ahora esta era una desgracia para un judío. A él se le había dicho que nunca debía afeitar su barba. Finalicemos este versículo 4. Y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Ellos se encontraron en una situación bastante embarazosa, y ya puede usted imaginarse a esos hombres. Ese no era un día para el nudismo, y ellos estaban muy avergonzados de verse así en público. Esto en realidad constituyó un insulto. Este era un insulto que no se podía pasar por alto. Y veamos lo que hicieron ellos y lo que hizo David aquí en la primera parte del versículo 5. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. Estos hombres no querían ir a la presencia de David. Ellos ni querían entrar a la ciudad de Jerusalén. Ellos no solo habían sido avergonzados, sino que se sentían deshonrados, y en su vergüenza no querían ser vistos en público. Y David sabía esto, y por eso los fue a ver él mismo. Terminemos ahora de leer este versículo 5. El rey mandó que les dijeran, Estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Él les dijo que se quedaran en ese lugar hasta que les volviera a crecer la barba. Y por supuesto, amigo oyente, también van a necesitar un uniforme nuevo. Nos imaginamos que ellos lucían muy tristes y apenados. Y el versículo 6 nos muestra que lo ocurrido llegó a oídos de los hijos de Amón. Alguien quizá les pudo haber dicho lo que dijo David cuando vio lo que hicieron con esos hombres. Leamos lo que dice el versículo 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Aquí podemos ver que en lugar de ser David el que quería hacer la guerra, era este nuevo rey el que la estaba buscando. Él quería demostrar que podía derrotar al rey David. Así que ahora, sabiendo muy bien lo que había hecho, y estamos seguros que él sabía cuál sería el resultado de su acción, que fue un insulto no solo a los hombres de David, sino a toda la nación de Israel y a David mismo,
ahora envía a buscar ayuda de parte del ejército de Siria para poder luchar contra David. Y David se entera de esto, como vemos aquí en el versículo 8, leamos. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. David sabe que un ejército se está preparando para luchar contra él, así que él le sale al encuentro. David actúa un poco exaltado en todo esto. Leamos los versículos 9 y 10 ahora. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Los sirios tenían un ejército muy bueno, por tanto David tomó lo mejor del ejército de Israel y lo puso contra los sirios. Ellos están llegando del norte, y del sur llega el ejército de Amón. Veamos ahora el versículo 11. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. La estrategia que utilizó Joab aquí era muy buena. Él le dijo a su hermano, si ellos son más fuertes que tú, yo te ayudaré. Pero si ellos son más fuertes que yo, tú vendrás en mi ayuda. Lo haremos de esa manera. En otras palabras, ellos utilizaban su fuerza en el lugar del ataque de los enemigos. Ese tipo de lucha fue utilizado en los Estados Unidos durante la guerra civil de aquel país. Se utilizó en una batalla que fue la definitiva en la guerra. Ahora en los versículos 13 y 14 leemos, Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Joab era un verdadero soldado. Él había sido enseñado por David, y él y David eran probablemente los mejores en cuanto a estrategia militar se refiere. Ahora el versículo 15 dice, Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Joab volvió a Jerusalén a informar a David sobre lo acontecido en el campo de batalla. Y el versículo 16 de este capítulo 19 del primer libro de Crónicas dice, Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadadezer. En otras palabras, solicitaron ayuda de otros, es decir, buscaban refuerzos para una nueva lucha. Y leemos ahora en los versículos 17 al 19, Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos, y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros, y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadadezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Debemos decir que David no quería salir a la batalla. Y aquí tenemos una tremenda lección. Recuerde que estamos aquí viendo el punto de vista de Dios. David no quería pelear. Dios nos presenta eso en forma clara. Él quería paz con los amonitas, había hecho un gesto pacífico hacia ellos, pero recibió un insulto y como dijimos antes, David era un poco exaltado. Él ve que el enemigo se está preparando para luchar contra él. Por tanto, envía a Joab a la batalla y el enemigo termina huyendo. Pero eso no pone fin al conflicto. Ellos están buscando ayuda, están tratando de conseguir aliados para su bando. Es por eso que ahora David mismo encabeza su ejército en la batalla, y cuando él sale a luchar para ganar. Creemos que es una tragedia para cualquier nación del mundo salir a la guerra sin la intención de ganarla. Eso es muy trágico. Uno no sale a la guerra simplemente por guerrear, sino que sale, amigo oyente, para obtener la victoria. Muchas personas que han leído pasajes como este dicen que Dios es un Dios sangriento. Pero no creemos eso, amigo oyente. Dios no es un Dios sangriento. Él conoce la manera de salvar vidas humanas. Y la forma de salvar vidas humanas es ganando batallas, es ganando la guerra. Nosotros estamos viviendo en un mundo pecaminoso. Estamos viviendo en un mundo cruel, brutal, y las cosas no son muy lindas ni atrayentes. Estamos en un mundo antiguo y lleno de maldades. Si usted repite lo que dijo Browning,
Dios está en el cielo y todo anda bien en el mundo, entonces usted, amigo oyente, no está mencionando lo que las Escrituras dicen, y no está dando el punto de vista de Dios. Al leer estos capítulos, estamos observando cómo ve Dios las cosas. Y podemos decir que para nosotros personalmente es una cosa extraordinaria. Creemos sinceramente que esta es una de las grandes secciones de la palabra de Dios. Estamos en días de demasiado libertinaje, días de gente mal hablada, días en los que ya no tenemos honradez personal, ni integridad personal, ni sinceridad humana. Quizá nos digan que nuestras naciones están enfermas, pero el problema, amigo oyente, es individual. El problema es más bien personal. En estos días estamos permitiendo cualquier clase de cosa. Estamos en un mundo de pecado. Estamos en un mundo donde se debería obedecer la ley y los criminales deberían ser castigados. No es la situación ideal. Dios no dijo que era ideal. Dios dijo que mientras estemos en un mundo como el nuestro, es necesario que el hombre fuerte proteja su casa. Y ese es el punto de vista de Dios sobre esto, amigo oyente, lo cual lo hace sumamente interesante. Más adelante vamos a ver el pecado más grande que David cometió, y no tenía nada que ver con Betsabé. Pero veremos ese gran pecado de David más de cerca. Y es una de esas cosas que la gente comenta como si no tuviera demasiada importancia. Ellos no pueden ver en realidad que este sea un gran pecado. Todos, por alguna razón, y hasta nosotros, pensamos que el pecado que cometió David con Betsabé fue algo terrible. Y estamos de acuerdo que ese fue un pecado terrible. Pero aún así, vamos a ver el pecado más grande que cometió David. Y ese es el que Dios menciona, porque fue un pecado espiritual, un pecado que no afectará la salvación de David, pero que sí afectará a David personalmente y a la nación de Israel en su relación con Dios. Y así concluimos el estudio de este capítulo 19 del primer libro de Crónicas.